¿Cómo están, mis queridos amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con nuestro sexto ejercicio de ángulos y nos dice de esta manera: la suma de la medida del complemento de un ángulo con la medida de su suplemento es el triple de la medida de dicho ángulo. La suma de la medida del complemento de otro ángulo con la medida de su suplemento es el doble de este ángulo. Calcule la medida de suplemento de la suma de dichos ángulos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a expresar por partes. En la primera parte nos indica la suma de la medida del complemento de un ángulo. Hagamos cuenta que ese ángulo va a ser, para nuestro caso, el ángulo X. Entonces nos dice que la suma de la medida del complemento de un ángulo con la medida de su suplemento es el triple de la medida de dicho ángulo. Hasta aquí vamos a parar y explicar esta parte. Si nos hace referencia al complemento de un ángulo, simplemente tendríamos que restar 90 menos el ángulo. Ahora, si el caso fuese suplemento, de la misma manera tendríamos que restar 180 menos el ángulo. Es de esta forma, señores. Complemento de x va a ser 90 menos x y suplemento de x va a ser 180 menos x. Estos valores vamos a reemplazar en esta pequeña ecuación que tenemos. Y ahora procedemos a operar, de donde llegamos que x vale 54. Hasta ahí ya tenemos el valor de nuestro primer ángulo. Y ahora empezaremos a leer la segunda parte. La suma de la medida del complemento de otro ángulo con la medida de su suplemento es el doble de este ángulo. Se refiere al otro ángulo. Calcule la medida del suplemento de la suma de dichos ángulos. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, esta expresión vamos a traducir a una expresión matemática. De esta manera, cuando dice complemento de complemento, se ve clara que hay 3 veces complemento de otro ángulo, pues nuestro otro ángulo va a ser y para este caso, más la medida de su suplemento es el doble de este ángulo. Para esta expresión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una cierta manera de recordar esto. Si la cantidad de complementos es un número par, pues simplemente tendríamos que dejar solo al ángulo. Pero si caso contrario, si la cantidad de complementos es un número impar, tendríamos que recurrir a estas dos expresiones, o bien caso sea el complemento o suplemento. La opción es la misma para ambos. Una vez que ya hemos reemplazado lo dicho, acá lo tenemos. De esto reducimos hasta que el valor de y vale 45. Muy bien, vamos a volver a repetir el enunciado anterior que hemos dicho. Si la cantidad de complementos es un número impar, vamos a aplicar esta fórmula, señores. Ahora, si la cantidad de complementos o suplementos es un número par, pues tendremos que aplicar el mismo ángulo. Estas dos expresiones, que son par e impar, funcionan prácticamente tanto para complemento y suplemento. Ahora, para tener una idea más clara y para poder recordar mejor, vamos a colocar nuestra fórmula de lo que acabamos de expresar. Esta es la expresión que siempre debemos de tener en cuenta, señores. Muy bien, como ya tenemos nuestro valor de x y valor de y, la pregunta que nos dice es: calcule la medida del suplemento de la suma de dichos ángulos. Allá, vamos a calcular el suplemento de la suma de estos ángulos. Aquí tenemos el suplemento de la suma de dichos ángulos, equivaldrá a 180 menos la suma de estos ángulos. Pues de esto llegamos que el suplemento de dichos ángulos va a ser 81. Viene a ser nuestra alternativa B. Muy bien, señores, es un tema bastante bonito que a veces suele venir en las preguntas de admisión para cualquier escuela superior. Así que, amigos, esta vez vamos a dejar aquí y nos estaremos viéndonos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, cuídese.